Amado, bendiciones. Llegamos a la semana número 6 en el reto de nuestra Biblia cronológica. Qué bendición poder estudiar la Biblia, poder leer. Y esta semana tuvimos unos eventos en Éxodo. Vivimos desde Éxodo 5 esta semana hasta Éxodo 28. Y hagamos un recuento un poquito de lo que pasó esta semana. En Éxodo del 5 al 9 vemos cómo Moisés se presentó una vez más delante del faraón. Moisés tenía miedo. Moisés no quería ir delante del faraón. No es que le tenía miedo al faraón, sino que él tenía miedo de fallarle a Dios. Y vemos que él confronta al faraón y se reúnen. Y vemos que Dios habló con Moisés, Moisés habla con Aarón y Aarón habla con el faraón, pero el faraón no hace caso. Y a través de estos pasajes de esta semana vemos la lucha de un hombre llamado a servir a Dios, llamado a servir al Dios Todopoderoso, pero se consideraba incapaz. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos considerado incapaz de hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Y él decía, yo no quiero hacer esto porque yo tengo miedo de fracasar. Y trató de eludir una y otra vez el llamado de Dios. Y su misión fue más difícil aún porque Dios le advirtió que este faraón al cual él tenía que hablar, le dijo, cada día el corazón se le va a endurecer, cada día va a ser un poco más difícil, Moisés, pero tranquilo, yo estoy contigo. Y las luchas de Moisés también son las mismas que nosotros experimentamos cada día. Cuando Dios nos pide, hey, ora, cuando Dios nos pide que leamos la palabra, cuando Dios nos pide que nos guardemos en santidad, cuando Dios nos pide que nos alejemos de la tentación, porque ese faraón, Egipto, representa el mundo donde tú y yo vivimos. Ese mundo que cada día nos quiere esclavizar con las redes sociales, nos quiere esclavizar con la finanza, nos quiere esclavizar con el trabajo duro, nos quiere esclavizar con las deudas, nos quiere esclavizar con los deseos que cada uno de nosotros tenemos. Y decimos, bueno, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? Y es el mundo tratando de llamar tu atención para que nosotros no sirvamos al Dios Todopoderoso. Y Dios había prometido estar con Moisés. Y le dijo, Moisés, tranquilo, yo te voy a capacitar. Y lo mismo te dice Dios a ti y a mí. Tranquilo, si yo les di un llamado, si yo les di una asignación en esta tierra, yo los voy a capacitar, yo los voy a ayudar, porque Dios al que llama, capacita, amados. Dios al que escoge, lo capacita. No somos de repente no somos los más preparados en nuestra comunidad, no somos los más preparados en nuestro trabajo, no somos los más preparados en el ministerio hablando, pero Dios al que escoge, capacita. Y obviamente esa capacitación de Dios en la parte espiritual, pero hay una parte que tú y yo tenemos que hacer que yo siempre lo he llamado disciplinas espirituales, como es la oración, como es el orar en la mañana, como es el ayuno, como es la lectura de la palabra, como es el congregarse, como es discipular a otro, como es ser de testimonio en medio de este mundo tan convulsionado. Y ahí esa parte es la que nos toca. Y aquí salta una pregunta, ¿de qué manera ha sido la experiencia de Moisés semejante a la que nosotros vivimos hoy? Leyendo esta semana el reto de la Biblia cronológica, porque Moisés tuvo problemas. Aún Dios estando con él tuvo problemas. O sea, el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que tú y yo no vamos a tener problemas. No quiere decir que tú y yo no vamos a tener dificultad. Pero Dios garantiza que si Él está con nosotros en medio de la dificultad, en medio de que el faraón se levante, Dios va a vencer cualquier circunstancia. Y ahí llegamos a los capítulos 7 y 8 y vemos la tentación de hacer concesiones. Cuando decidimos seguir a Dios y hacer su voluntad, nunca va a faltar, amado, quien nos obstaculice, quien nos ponga traba para cumplir el propósito que Dios nos ha asignado. Muchas sutiles tentaciones nos saltan para que hagamos concesiones y nos conformemos con menos de lo que Dios nos manda. Moisés no fue la excepción. Moisés, tanto Faraón como Israel se opusieron a su ministerio. Imagínate, Dios estando con él y se ve a hablar con el faraón.
Él habla con el faraón y después la cosa se puso más complicada con el pueblo porque los obligó a trabajar aún más. Y el pueblo, no solo Faraón se le vino encima a Moisés, sino que también su propio pueblo, sus propios hermanos se le vinieron encima. ¿Cuántas veces tú y yo tratando de hacer la obra del Señor, no se levantan cosas entre la familia, no se levantan problemas de entre los mismos hermanos de la iglesia? O sea, la lucha es campal, amado. Luchas con el mundo, luchas con los de adentro, luchas con los que están a tu alrededor. Tú dices, wow, Señor, qué difícil a veces servirte. Y vemos que a Moisés se le levantó todo eso. Y Dios había preparado el terreno para que su pueblo fuera liberado de Egipto. El cambio de Faraón trajo consigo, amado, duras cargas para Israel, duras. Y a veces el cambio que tú puedas hacer para servir a Dios, muchas veces va a traer duras cargas, porque me imagino que tú te levantas las mañanas, apartas un tiempo para leer las escrituras, te levantas más temprano que muchos en la casa para poder apartar un tiempo para el Señor, mientras que todos los demás duermen. Te levantas y preparas tu tiempo para tu devocional, para tu discipulado, para lo que estás haciendo para Dios. Y muchas veces apartas ese tiempo y tienes que como que trabajar un poco más que los que viven contigo en casa, mientras los demás duermen, mientras los demás ven televisión, mientras los demás están en las redes sociales, tú estás apartando un tiempo para el Señor, para consagrarte, para buscar esa comunión, para buscar esa relación íntima, real y personal con tu Señor, mientras los demás están en distracción. Y tú dices, wow, Señor, qué difícil a veces servirte, qué difícil, porque vivimos en este mundo, no nos lo vamos a negar, amado. Este mundo está lleno de tentaciones y está lleno de concesiones. A veces las concesiones, como acabo de decir, son sutiles. Ah, pero ve un ratito televisión, ve un ratito el teléfono. Y usted y yo sabemos que un ratito pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas y hasta un día. Amén. Entonces Jehová, Dios contesta la pregunta a Faraón cuando dice, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es ese Jehová? ¿A quién es ese Dios al que tú sirves para que yo esté obedeciendo? Entonces vemos que él ni conocía a Dios, Faraón no conocía a Dios, pero Moisés sí sabía al Dios del cual estaba hablando. Y vemos cómo la vara se convierte en una culebra. Primeramente, Dios demostró su poder y su autoridad al darle a Aarón la habilidad de convertir su vara en una culebra. Sin embargo, el faraón no se impresionó, ya que sus magos pudieron hacer lo mismo. Amado, aquí vemos una vez más lo que dice las escrituras, que el ángel, que el diablo se viste de ángel de luz. Y muchas veces nosotros a veces decimos, pero, guau, pero esa persona mira cómo predica, guau, pero mira esa persona cómo conoce la Biblia, guau, pero mira esa persona como levantó tal ministerio. Y a veces, dentro de la misma iglesia, hay gente que parece ser de Dios y no es de Dios. Y Faraón le dijo, tú conviertes esa vara en serpiente. Mira lo que hacen mis magos. Y el poder de Dios convierte una vara en serpiente. Y la serpiente de Dios devoró a todas las imitaciones. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Eso es lo hermoso del Dios al cual usted y yo servimos. Que aunque otros parecieran hacer lo mismo, porque imitan, por eso en la Biblia, cuando uno estudia la palabra, dice que hay libros apócrifos. Apócrifo significa aquello que parece real, pero es falso. Entonces, cuando nosotros vemos que hay gente que quiere imitar, como los brujos, amado, muchas veces los brujos sanan gente, increíblemente. Muchas veces los brujos ayudan a parejas a salir de conflictos. Los brujos, los satánicos, los babalaos, los paleros, los agoreros. Esa gente muchas veces, y hay gente que dice, mira, pero mira lo que leí en el horóscopo y me salió y se parece igualito a lo que me va a pasar. O sea, quiere decir que el horóscopo dice la verdad. Amado, la palabra dice en Éxodo 20 que no tendrás dioses ajenos, que no adorarás a ningún otro Dios, sino al Dios de los ejércitos, al Dios santo y puro. Los magos de Faraón tenían el poder. Lograron imitar los milagros de Moisés, hechos por el poder de Dios. Satanás puede también manifestar mucho poder. Puede convencer a quienes rechazan someterse a la autoridad de Dios. Mira quién va a convencer Satanás. ¿A quién va a convencer? A los que rechazan someterse bajo la autoridad de Dios. No obstante, Dios demuestra que la imitación
sobrenatural de Satanás es inferior a su poder divino. ¿Cuántas veces Satanás no ha intentado engañarte en tu familia, en tu matrimonio? En lo mismo que vemos, o a veces cuando vemos que un impío prospera, que no es hijo de Dios, que tú sabes que fuma, que toma, que es una persona, que es un impío, que se comporta como un impío, y te dice, wow, ¿cómo yo, que soy una hija, un hijo de Dios? Dios mío, a veces se me hace tan difícil alcanzar las metas, y este que no te sirve, que no te conoce, mira cómo prospera. Amado, no se compare con los impíos, porque su Padre es el Padre celestial. Es como cuando uno tiene una casa o tenía un amiguito que tenía un juego o un juguete mejor que el tuyo. Tú veías al amiguito porque papá se lo compró, pero tú sabías que podías jugar con el amiguito, pero tarde o temprano ibas a tener que volver a tu casa y era tu casa donde tenías que estar. Porque nosotros a veces nos queremos comparar, el ser humano siempre se está comparando. Y eso es lo que ha hecho, el daño que ha hecho las redes sociales, que muchas veces la gente se empieza a comparar con el que tiene, con mira todos los seguidores, mira todos los likes. Amado, no se compare, usted y yo somos hijos de Dios, amén. También vimos esta semana cómo las plagas llegaron y cada plaga que llegó a Egipto era un Dios que Dios estaba desentronando. El Dios, cuando convirtieron el río cuando la plaga del río se convirtió en sangre, porque ellos tenían al Nilo como un Dios, el río como un Dios, la agricultura como un Dios, el sol como un Dios. Entonces vemos que cada plaga que Dios envió a Faraón y a Egipto, cada plaga era un Dios que Dios estaba diciendo, mira tu Dios como sucumbe ante el Dios Todopoderoso. Y varias veces, a causa de las plagas, el Faraón estuvo dispuesto a hacer una concesión, a negociar ante la demanda de Dios. Sin embargo, no accedió a someterse totalmente y reconocer la autoridad de Dios. Siempre quiso imponer sus condiciones, siempre quiso mantener su propia autoridad. Al mismo tiempo, Dios no acepta, amado, esa clase de concesiones. O sea, yo no le puedo servir a Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios. Y estar diciendo, bueno, Señor, yo soy tu hijo, pero déjame hacer esto y déjame hacer lo otro. Y yo veo cuando te puedo servir, como hay gente que dice, bueno, Dios sabe mi relación que yo tengo con Él. No, Dios no acepta concesiones. O nos sometemos a su autoridad y a sus mandamientos, porque la palabra dice que Dios no quiere gente tibia. O eres frío o eres caliente, porque dice la palabra que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Esa actitud que vemos en el faraón, muchas veces la podemos encontrar en nuestras vidas, como en el caso de Faraón. Dios exige una sumisión absoluta, no a media, y Él quiere que nuestra dedicación sea total. Y surge la tentación de ser complaciente con el mundo y de no cumplir con todas las ordenanzas que Dios manda. Amén. Y muchas veces vemos que eso sucede en los cristianos. Vemos como un cristiano dice, bueno, este domingo sí voy a la iglesia, el próximo domingo no. Este domingo sí yo voy este tiempo, esta semana sí, esta semana oré completo, de verdad, gloria a Dios. Pero ya no me enfrié, las situaciones, las cosas del mundo me enfrían. Yo mejor dejo esto, yo mejor me renuncio a esto. Amado, todos tenemos tentaciones, vivimos en este mundo, todos pasamos por dificultades, pero dice la palabra que Él nos ayuda, amén. Y ya para ir cerrando este tiempo de este pequeño resumen de la semana, vemos cómo Jehová pelea por Israel. Capítulo 13 de Éxodo al 15, Dios pelea por su pueblo. Dios le dice que marchen, Dios le dice vayan, marchen. Y cuando marchan, están marchando en el desierto, se dan cuenta que se consiguen con ese gran obstáculo que era el Mar Rojo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que tienes en tu mano. La pregunta es, ¿qué tienes tú en tu mano que usar hoy para abrir el mar que está frente de ti? Porque atrás venían los egipcios, atrás venían los egipcios, atrás venía Faraón, atrás venía el ejército y parecía que no había salida. Parecía que Dios, Dios trajo a su pueblo a una emboscada, amado, donde tú y yo no vemos salida. Créemelo, hay un milagro a punto de ocurrir para que Dios sea glorificado.
para que Dios sea exaltado aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y nos damos cuenta que, si usted leyó esta semana también, que me hicieron varias preguntas, era que, ¿por qué Faraón? Dios decía que endurecía el corazón de Faraón. Y en hebreo, endurecimiento se trata la palabra como obstinación, como necedad. O sea, cuando dice la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón, es que Dios lo dejó en su necedad, en su obstinación. Y dijo, bueno, eso es lo que tú quieres. Yo te estoy diciendo que si dejas ir a mi pueblo, no va a pasar nada. Pero Faraón seguía obstinado en que quién era ese Dios, quién era ese Dios que él tenía que soltar al pueblo, quién era ese Dios que él tenía que soltar a esos esclavos. Él no conocía ningún Dios, decía. Pero él en su terquedad y vio no una plaga, vio muchas plagas, amado. Y al final todavía, cuando todavía dice lo deja ir, sale a perseguir otra vez al pueblo. Imagínate la obstinación, la necedad. Y hay gente que es así con Dios. Señor, ¿y cuándo me responde? ¿Y cuándo me responde? Y Dios en silencio, diciendo hasta que te humille. Dice la palabra que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y Faraón era un tipo que se enaltecía, que porque creía que tenía poder, porque Faraón se creía un dios. De hecho, lo adoraban como un dios. Pero mira cómo terminó, porque el ser humano, mano, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad ni siquiera de compararse con Dios. Amén. Y ahí dice Dios, dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. Amén. También vimos que la incredulidad de cuando el pueblo se empezó a quejar, porque entonces estaban ahora en el desierto y ahora no tenían comida y ahora no tenían agua. Amado, imagínate, Dios tenía un plan con un pueblo. Dios sacó un pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida y aún así se quejaban. Aún así decían, ¿dónde está Dios? Mejor nos fuésemos regresados y fuésemos muertos en Egipto. Dios le proveyó comida, Dios le proveyó agua, Dios le proveyó una nube de día para que lo cubriera del sol y una columna de fuego de noche para que los protegiera del frío. Y sin embargo el pueblo se quejaba. ¿Cuántas veces tú y yo, Dios ha provisto alimento para nuestro hogar, Dios ha provisto sustento, Dios ha provisto bendición, Dios ha provisto sanidad, Dios ha provisto cosas maravillosas para nuestra casa y aún así decimos, Señor, de verdad que yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces el problema no está en lo que Dios te pueda dar, muchas veces el problema está en lo que está dentro del corazón. Y Dios proveyó agua, Dios peleó por Israel, Dios controlaba la historia aún frente a los enemigos paganos más fuertes que estaban alrededor. La victoria, amado, depende de la confianza en Dios y de la obediencia a sus condiciones. Si tú y yo este día somos obedientes a Él, créeme que el Señor va a responder a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, a favor de esos hijos que Él ha escogido. Y cada uno de los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios. Y vimos cómo esa sangre derramada en los dinteles, pintada en los dinteles, que significa redención, que significa salvación, salvó a un pueblo. Amado, tú y yo hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero inmolado en la cruz, que es nuestro amado Jesús, y hemos sido escogidos por un Dios santo, un Dios vivo. Amén. Así que tu vida y mi vida dependen de un Dios santo y todopoderoso. Amén. Así que